Buenas tardes a todos mis amigos de Facebook, especialmente mi gente linda de Cuba. Hoy es viernes 30 de julio de 2021. Me encuentro aquí en mi casa, en mi residencia de la isla de Turiguanó, municipio Morón, de la provincia de Ciudad Ávila, Cuba. Y hoy por primera vez he querido hacer esta pequeña grabación audiovisual, después de tantas cosas que he escrito, para expresar mis sentimientos y mis opiniones acerca de la dificilísima situación social y económica y sanitaria que estamos viviendo en nuestro amado país, Cuba. Los que me conocen bien, de mi familia, mis amistades más allegadas, mis alumnos de Italia, mis vecinos, saben que yo soy una persona que he siempre defendido Cuba, nuestra patria, dentro y fuera de Cuba. He defendido todas las conquistas que hay que reconocer que haya tenido la Revolución Cubana después, naturalmente, después de 1959. En Italia y en Estados Unidos, las dos veces que he estado en Estados Unidos, he sido visto y a veces catalogado como un comunista por defender mis razones del por qué yo me siento agradecido de todas las cosas que me ha dado la revolución, porque simplemente como muchísimos cubanos fui muy humilde, un niño de una familia muy humilde y gracias a la posibilidad que la revolución dio de haber creado las escuelas de arte, así como creó las escuelas de deporte, de medicina, de educación, yo pude ser un artista profesional, el artista profesional que soy hoy, graduado en la Escuela Nacional de Arte de Cuba. Y mi familia me enseñó que en la vida antes que todo hay que ser agradecido y yo agradezco eso. A otros muchos que me han escrito también por Facebook, que me han criticado de yo defender que soy un comunista, siempre he respondido que yo no tengo la culpa de haber nacido después del año 1959, hago parte de esta era y simplemente no soy realmente ni capitalista, no lo seré, ideológicamente, ni me considero un comunista, porque simplemente me considero un realista, real, de las cosas buenas y las cosas malas las reconozco. Me gustaría en mi país un socialismo democrático y no un comunismo como, como ese comunismo que nos transmitió Marx, Engels, Lenin, que está demostrado que no puede existir, que no funciona. Lo demostró Gorbachev cuando llegó al poder en la Unión Soviética, ex Unión Soviética, en el 1985, y en menos de 5 años le dijo a los rusos que había que terminar ese comunismo porque no funcionaba. Y aún así, después de eso, 30 años después, nosotros, un país tan pequeño como Cuba, apenas 11 millones y algo de habitantes, seguimos siendo un país comunista. Y nada, me pongo a pensar muchas veces porque si José Martí creó un partido revolucionario cubano, nosotros tuvimos que crear un partido comunista de Cuba. Bueno, eso la historia sabrá qué es lo que se ha hecho bien, qué es lo que se ha hecho mal. Hay muchas cosas todavía por vivir, por ver, por oír, y cosas que sabemos, otras que no sabemos, o probablemente otras que no sabremos más. Lo cierto es que yo decidí regresar a Cuba el 31 de diciembre de 2019 después de haber vivido 21 años en Italia, mi segunda patria. Yo también soy ciudadano italiano, donde tengo mis dos únicos hijos. Soy ciudadano italiano también. Y decidí regresar después de estar viviendo muy bien en Italia por dos razones. En primer lugar, porque estando en Italia perdí mis dos abuelos que eran mi vida, mis ídolos, muchas familias, y no pude estar presente ni siquiera en el velorio para compartir el dolor de mi familia, y todas esas cosas me fueron haciendo mucho daño. Además, yo había ido a Italia para invertir en mi futuro en Cuba y ya decidí que era el momento de regresar a Cuba, de no seguir sufriendo más esa lejanía de mi madre, de mi familia, de mis amigos, de mi tierra. Gracias a Italia tengo económicamente
materialmente lo mucho o lo poco que tengo, y gracias a Cuba la humanidad, los principios, muchos valores, la educación y muchas conquistas, de verdad, sobre todo la preparación artística que tengo gracias a mi país. La segunda razón por la cual regresé es por querer convivir en Cuba las buenas y las malas con los nuestros. Regresando a Cuba, enseguida inicié mi proyecto artístico, Alex el Cubanísimo, la Orquesta de Jazz de Cuba. Pude trabajar muy poco tiempo porque en marzo enseguida llegó la COVID y mandó a parar casi todo, y nada, desde entonces he iniciado en esta inactividad artística profesional que he tenido, he iniciado a hacer muchas reflexiones. Tengo muchos seguidores que han podido leer casi todas mis reflexiones, porque estando aquí en mi casa, manteniéndome siempre aislado para cuidarme, he pensado escribir todas las cosas que he oído, que he sentido, que me han motivado para escribir, sobre todo realidades de nuestro pasado, nuestro presente, de nuestra vida cotidiana. Y desde marzo del año pasado que inicié a escribir esta reflexión hasta la semana pasada he escrito casi 130 reflexiones, y hoy he decidido por primera vez hacer esta pequeña, digamos así, grabación audiovisual para expresar a palabras dichas, repito, las opiniones que yo tengo y mis sentimientos sobre nuestra situación social, política y humanitaria que estamos viviendo. Yo pienso que realmente estamos cometiendo muchos errores y no los queremos reconocer, o veo poco reconocimiento de las cosas que se siguen haciendo mal. Veo esta situación humanitaria que estamos viviendo, y yo creo que nuestro gobierno debía haber ya pedido una ayuda humanitaria internacional a la ONU o a la Organización Mundial de la Salud, y declararlo así públicamente a nivel internacional, que necesitamos ayuda, porque solo no podremos salir de esta situación. Es imposible que nosotros los cubanos solo vamos a salir de esta situación. Nosotros necesitamos ayuda. Las personas están muriendo, diariamente están saliendo muchísimos contagios más, estamos rompiendo diariamente los récords de las cifras de contagio que hemos tenido, de muertes igual. Estoy casi convencido o completamente convencido que las cifras de contagio y de muerte no en los últimos tiempos sobre todo no son reales, que hay más contagios y más muertes de las que se están publicando, de las que se están comunicando. En este mismo momento Morón está en una situación extremadamente crítica. Aquí ya no hay, ni siquiera en los centros de aislamiento ya no hay camas, están teniendo a las personas en su casa. El que se sienta un poquito mejor que esté en su casa, personas que están muriendo en sus casas. En Morón ya hace unos 15 días han iniciado con las fosas comunes, a las personas ya la están enterrando en fosas comunes. No sé si eso lo están haciendo bien por el noticiero, porque yo en mi casa no tengo televisión, no quiero televisión en mi casa, no veo noticiero. Yo viví 21 años en un país donde yo tenía en mi televisión 1000 canales de televisión y veía todas las cosas reales en el mundo real diario de Italia, de todo lo bueno y lo malo, donde hay un periodismo con una extrema libertad de comunicación y de expresión. Tengo que agradecerle a Italia, que me dio una cultura de un sentido de la libertad de expresión muy grande, en un país donde cada cual puede expresar sus sentimientos, sus ideas, sin tener necesariamente que agredirse o hacerse daño al uno al otro. Creo que nosotros los cubanos debemos de acabar de romper con esa vieja mentalidad de que expresar opiniones diferentes a la de nuestras autoridades significa hablar más de la revolución. Tenemos que cambiar mentalidad de que expresar un desacuerdo significa hablar mal de la revolución.
José Martí decía que más bien hace a la patria quien le dice la verdad. Nosotros tenemos el deber, el derecho, legítimo deber de expresar las cosas que están mal hechas, las cosas que no funcionan. Yo siempre he dicho que yo me considero un cubano libre dentro de Cuba y fuera de Cuba, y que incluso he escrito que en Cuba sí hay libertad de expresión. Lo que pasa es que no se debe confundir la libertad de expresión con la falta de respeto, ni mucho menos. Veo que en nuestra cultura cubana tenemos la mala costumbre de que cuando iniciamos a tener intercambios de opiniones diversas, nosotros enseguida nos calentamos, terminamos ofendiéndonos, diciéndonos cosas uno al otro, haciéndonos daño y hasta agrediéndonos, no solamente verbal, sino físicamente. Yo he ido 2 veces a Estados Unidos. En la Florida no se puede hablar de política porque vas a terminar siempre discutiendo. Si tú no tienes la misma opinión que tienen ellos, los cubanos de Florida, ya te acusan enseguida de comunistas. Si entonces nosotros dentro de nuestro país, aquí en Cuba, expresamos una opinión a favor de las cosas de otras democracias, pues bueno, ya tenemos entonces ideas capitalistas. No, nosotros tenemos que acabar de salir de este viejo esquema que nos está haciendo mucho daño. El otro día vi a nuestro presidente, a mi presidente, Miguel Díaz-Canel, expresar que las calles son de los revolucionarios. Eso para mí personalmente pienso que haya sido de él un error, primero humano y segundo un error político. Las calles son de todos los ciudadanos. También para mí nuestro presidente ha cometido un grave error en dar la orden de combate de cubanos contra cubanos. Eso ha sido un error primero humano y después un error político. Es un error que nosotros vamos haciendo la guerra aquí entre cubanos. Yo ahora mismo veo las calles, me han dicho, yo no salgo de mi casa, que están llenas de policías por donde quiera, que están llenas de boinas rojas, de las llamadas avispas negras, de boinas negras, porque simplemente estamos en este momento preocupándonos, invirtiendo en miles, en millones de personal en Cuba para controlar cómo piensa cada cubano, qué cosa escribe o publica cada cubano en Facebook, y estamos perdiendo el tiempo en eso en vez de ocuparnos de las cosas más importantes en este momento de nuestro país, que es la grave crisis humanitaria que tenemos, que las personas están muriendo de COVID aquí. Yo, si fuera presidente de nuestro país en este momento, a esas tropas, a los boinas rojas, a las avispas negras, los pondría a controlar, a ayudar, a colaborar con todas esas familias que están en las casas, porque no tienen en este momento una cama en un hospital o un centro de aislamiento, para llevar las medicinas a sus casas, para pasar a hacer un pesquisaje diariamente para ver cómo están las familias, para comunicar rápido cuando hay una familia que está mal, y cuando la población vea eso, entonces van a tener otra opinión, otro concepto, otro acercamiento humano hacia nuestro personal del Ministerio del Interior, que en estos momentos la opinión generalizada que hay en Cuba y fuera de Cuba es que aquí hay un estado de represión, de agresión hacia todo el que tenga una opinión diferente, hacia todo el que publique algo diferente. Y yo pondría también a los boinas rojas, las avispas negras, a controlar de dónde están saliendo todos los medicamentos que se roban y están negociando y se están saliendo de los hospitales para venderlos en las calles. Conozco aquí familias que han gastado 14.000 pesos por pastillas de antibióticos. ¿De dónde salen? Si en la farmacia aún hasta ayer no han llegado medicinas, salen de los hospitales. Tengo muchas pruebas y muchos comentarios de personas que me han dicho que simplemente a muchos pacientes no le dan la medicina que tienen que darle, los antibióticos que tienen que darle, y esos son los que salen para la calle, para la venta ilícita. O sea, ¿dónde están las boinas rojas, las avispas negras que no controlan las cosas importantes que son esas? Esas son las cosas importantes, no controlar 11 millones de cubanos a cómo piensa cada uno, a cómo razona cada uno, a qué cosa escribe cada uno, a qué cosa publica cada uno. Nosotros no podemos estar perdiendo tiempo en eso. Otra cosa, toda esta polémica de patria o muerte, de patria y vida. Yo sinceramente les voy a decir una cosa. Yo no soy ni de patria o muerte, ni de patria y vida. Yo prefiero la consigna del más grande que ha dado nuestro país,
que se llama José Julián Martí Pérez. Patria y libertad. Me pregunto muchas veces ¿qué fuimos a buscar a nosotros en la ex Unión Soviética? ¿Qué fuimos nosotros a imitar de Carlos Marx, de Engels, de Lenin, de todos esos comunistas rusos, cuando nosotros teníamos el más grande aquí en Cuba, el más grande revolucionario, con unos principios y unas ideas de ejemplo para todo el mundo? Y lo que quería era un partido revolucionario cubano, una Cuba socialista, democrática. Nosotros estamos viviendo aún un comunismo ruso que no funciona. Realmente no funciona. Hasta nuestro comandante lo reconoció, que ya nuestro sistema ni para nosotros aún estaba funcionando. Tenemos que buscar la forma de nosotros los cubanos encontrar la manera de darle una solución, de darle una vuelta, de darle un cambio a toda esta situación que estamos viviendo. No podemos seguir viviendo así. ¿Cómo se puede desarrollar? Ningún país en el mundo se puede desarrollar si primero no se desarrolla la economía de cada ciudadano, de cada familia. Si nosotros no desarrollamos la economía de cada ciudadano, de cada familia, el país no se puede desarrollar. Nosotros no podemos pensar vivir solo del turismo. Mira lo que ha pasado, ahora no hay turismo, estamos en crisis. Vamos a desarrollar nuestra economía interna. Tenemos que aceptar de una vez y para siempre que tenemos que desarrollar una economía privada. Vamos a dejar que el cubano se desenvuelva, con la creatividad que tiene el cubano, con la fantasía, que pueda generar economía, que pueda generar riqueza, para que nosotros, en vez de distribuirnos pobreza, podamos distribuir riqueza. En un principio eran los principios de la revolución, un desarrollo para todos. Nosotros antes de 1959, en el 1957 éramos el país más rico de Latinoamérica. ¿Y hoy en qué situación estamos? ¿De qué nos vale ser una potencia en la medicina, en el deporte, en la salud, en la educación y en la cultura, si los grandes profesionales de nuestro país todos están afuera, casi todos se están yendo y se están quedando aquí? ¿Quiénes nos estamos quedando aquí? Yo hablo así porque tengo mi derecho de expresar mis sentimientos y mis opiniones. Nunca nadie me ha visto en una manifestación. No existe una sola persona que me pueda a mí decir que yo hago parte de un grupo o que me vio en una manifestación. No he salido, ni creo de salir a ninguna manifestación por dos razones. En primer lugar, porque creo que no son momentos para estar manifestando con esta situación del coronavirus, que eso es lo que va a contribuir a propagar más la epidemia. Y segundo, porque creo que nuestra solución no está en conflictos entre nosotros, en hacernos daño uno a nosotros, en represiones entre uno a nosotros. Tenemos que buscar una solución pacífica, tenemos que buscar una solución con el diálogo, con aceptación de las opiniones diferentes de todo el pueblo, no solamente de una parte del pueblo. Y digo una última cosa, en Cuba habían en un principio muchos comunistas, hoy quedan poquísimos comunistas y lo que sí hay es muchos oportunistas, que eso es lo que hay en nuestro país hoy realmente. Yo me considero un gran patriota, un gran cubano, voy a defender mi tierra al costo que sea necesario, pero la política es una cosa y la tierra es otra. Y nosotros, cada ciudadano no debe hacer el interés del gobierno, porque el gobierno debe ser el interés de los ciudadanos, de todo el país completo, de todos los ciudadanos que tienen los mismos derechos. El gobierno tiene que representar al pueblo y no una parte del pueblo, a todo el pueblo. Entonces nosotros tenemos que pensar en la patria, no en el gobierno, en la patria. Esas cosas tenemos que tenerlas bien claras. Cómo desarrollar nuestro país, más salir de esta situación que tenemos, que es lo que más nos preocupa a todos. En este momento estamos en una gran crisis humanitaria, que es la cosa más importante, y estamos entonces viviendo de la consigna de patria o muerte, de patria y vida, que si esta canción, que si la otra, que si los 4 barquitos con los 4 cubanos que vinieron el otro día ahí a tirar unas lucecitas de bengala a 12 millas, que hasta cerraron el malecón por esos 4 barquitos, y al final cuando tú estás viendo quiénes vinieron esos 4 barquitos, ahí no vino Willy Chirino, ahí no vino Alexis Valdés, ahí no vino Gloria Estefan, ahí no vino Emilio
Stephen, ahí no vino María Elvira, ahí no vinieron gente de zona, ahí no vino de Semer Bueno, ahí no vino el Chacal, ninguna de esa gente vinieron en esos barquitos. Todos los que viven hablando, incitando al odio entre nosotros, a que nos salgamos para la calle, a rebelarnos, toda esa gente se quedaron allá. Los que vinieron en 4 barquitos fueron cubanos que ni conocemos. Entonces, mi gente linda de Cuba, no podemos cometer el error de hacernos daño uno contra los otros. Y la urgencia más grande que tenemos en este momento no es política, es humanitaria. Nuestra gente está muriendo, se siguen enfermando más personas cada día, siguen muriendo más personas cada día, y esa es la cosa más importante. Si nuestro Ministerio del Interior diera contribuyera al máximo en ayudar a estas familias que aquí ya no vienen a hacer ya ni siquiera la pesquisa que venían a hacer, a ver a la familia que les falta una familia, y pusiéramos todo el personal militar en función de ayudar a todas las personas que tienen ese problema, la población iba a estar mucho más contenta de lo que está hoy. Mucho más contenta, y ese es el problema. No hay medicina, se la están robando de los hospitales, 3 pastillas valen 1.300, 1.400 pesos, y entonces nadie sabe de eso. ¿Dónde está la policía que no descubre eso, que son las cosas de verdad? ¿Cuánto tiempo en Cuba llevan aquí vendiendo la gasolina en toda la gasolinera con agua y con petróleo? Que eso es un atentado al Estado, porque carros nuevos con ese tipo de combustible nunca cogen a nadie, y todo el mundo sabe que el problema existe. Entonces, y nos estamos preocupando de las pequeñeces. ¿Quién dijo Patria y Vida? A mí no me interesa si una persona me dice Patria y Vida, o si me ponen aquí frente a mi casa un cartel de Patria y Vida. Esa es su opinión, yo se la respeto. Y si llevamos 62 años poniendo Patria o Muerte, cambiaron Patria y Libertad de José Martí por Patria o Muerte, y la aceptamos, o tuvimos que aceptarla, ok, y para mí no hubo problema, Patria o Muerte. Nos enseñaron desde niños pioneros por el comunismo, seremos como el Che. Yo crecí en eso. ¿Qué voy a hacer? Inocente o comunista sin saberlo, no sé, no ha pasado nada, ya eso cambió, o esa época pasó. Ahora Patria y Vida, bueno, pues no sé, Patria y Vida. A mí lo que me interesa es que no sigan muriendo mi gente, que mi gente no se sigan enfrentando y luchando el uno contra los otros, que ya hemos luchado demasiado el uno contra los otros. Llevamos muchos años haciéndonos daño. He dicho siempre, llevamos muchos años haciéndonos daño uno contra los otros. He dicho siempre que los peores enemigos de los cubanos somos nosotros mismos los cubanos. Ya no hemos tenido la inteligencia de pacíficamente buscar una forma de darle un cambio a favor de todos a las situaciones que estamos viviendo. Deseo muchas bendiciones a todo nuestro pueblo, y yo soy un patriota realista, que amo mi país, que amo mi pueblo más que a la política. Esa es mi opinión personal. Un fuerte abrazo para todos.